favor. Profe, pues nosotros hicimos un classwork con respecto a lo de la curva de presupuesto. O sea, determinamos efectivamente, joven Andrea, que de una u otra manera fijar un sueño, una realidad, digamos, basada en lo que tiene que determinar una curva de indiferencia, eh, tengo que contar con el presupuesto. Eso es como en la vida. Por eso, después de eso, o sea, no hay necesidad de hacer el resumen en la medida en que se hizo un trabajo para eso. Yo les voy a compartir y ahora sí van a entender por qué entro con este slash entonces. Y por favor, todos me dicen si lo están viendo. Sí, señor. Exactamente. Bueno, si se dan cuenta, aquí lo que estamos observando es una curva de indiferencia que reúne los dos elementos. Es decir, me reúne la curva de indiferencia y me reúne una línea de presupuesto. Y me dice, mire, existen 3 puntos. Usted tiene ahí un mapa de curvas de indiferencia con la curva de indiferencia 1, 2 y 3. Y 1 y 2 y 3. Eso es lo que usted tiene inicialmente, pero también tiene indudablemente lo que es un presupuesto. Y en ese presupuesto usted tiene una curva BB, que es esta. Así se llama esta curva de presupuesto, BB. Y las curvas de indiferencia, como les acabo de decir, es la I1, la I2 y la I3. Y me plantea 3 puntos. Y me dice, mire, usted tiene la posibilidad de consumir y de hacer real su sueño de combinación de comida y de bebida. Pero tenga en cuenta lo que tiene en el bolsillo. Entonces yo creo que usted ya está en condiciones de ayudarme a responder esta pregunta inicial. ¿Será que esta persona debe consumir en un punto B? ¿Alguien me comenta eso? A ver, preguntémosle aquí al joven Denis Rodrigo Galvis con los buenos días. Buenos días, bro. Denis, ¿si ves esa curva de indiferencia que es la I1 y tiene un punto B? Sí, señor. ¿Será que tú deberías maximizar, sentirte bien a máximo en satisfacción en ese punto B? Pues se supone que sería eso, ¿no? O sea, máxima satisfacción, ¿no? O sea, ¿para ti está bien ese punto B, Denis? O sea, si yo tuviera que elegir entre la, sería la. Ah, bueno. O sea, el B no. No, o sea, yo elegiría la porque sería el intermedio. O sea, sería la satisfacción que yo necesitaría. El B estaría bajo mi punto de satisfacción y el C, pues, por encima de lo que quisiera. Pero date cuenta una cosa, Denis. O sea, digamos que me estás diciendo el 50% de lo que es. Vamos bien, digamos. Vamos por buen camino, Denis. Pero, a diferencia, o cuál sería la diferencia microeconómica de escoger para satisfacer al máximo tu satisfacción el punto B con respecto al punto A? Pues que en el B no gastaría mucho y en el A, pues, se gastaría más, ¿no? Y para maximizar tu relación entre el presupuesto y la satisfacción, ¿sería mejor el A o el B? O sea, si hablo de un presupuesto, sería mejor el B. ¿Por qué, Denis? Pues, o sea, no estaría gastando, no gastaría mucho. Bueno, a ver, Denis, los que inventaron, digamos, este razonamiento, que fue Alfred Marshall, digamos que tuvieron en consideración lo que tú dijiste, pero para ellos, tú estás en tu máximo nivel de satisfacción cuando gastas el presupuesto y fuera de eso cortas una de las curvas de indiferencia que tienen de las diferentes combinaciones de satisfacción. Entonces, date cuenta que en el punto B, efectivamente, hay un proceso en el cual, de una u otra manera,
que es el punto B, Denis, chévere, una combinación chévere entre comida y bebida y que te genera satisfacción como lo vimos la clase pasada. Pero Marcel te diría, bueno, es aceptable, pero si usted quiere estar al máximo de satisfacción, súbase a una curva de indiferencia, en ese mapa de indiferencias, de curva de indiferencia, donde el presupuesto le alcanza para tener una combinación mayor de comida y de bebida. Y en ese caso, la sugerencia, Denis, date cuenta que sería la curva de diferencia I sub 2 en el punto A con la curva de presupuesto BB. No sé si me entendiste o te quedó alguna duda de lo que te dijo el profe. No, no, sí, sí, señor, sí entendí. Entonces, repitiendo lo que le acabamos de decir a Denis, yo le decía a Denis, Denis, será el punto B donde se genere ese máximo nivel de satisfacción. Denis me dice, mire, profe, pero es que vea, si usted se da cuenta en el punto B, efectivamente tengo este nivel de comida y este nivel de bebida. Y fuera de eso me ahorro un centavo, ¿no? Mire, porque, mire, profe, me queda esta platica que es todo esto de acá y me queda toda esta platica que es todo esto de acá. Entonces yo le dije a Denis, le dije, posiblemente Marshall tuvo en cuenta ese razonamiento de Denis. Pero para Marshall, maximizar, tener un máximo nivel de satisfacción, es tener una línea de presupuesto y cortar en un punto a un nivel de curva de indiferencia donde ustedes saben que hay un nivel mayor de combinación de comida y de bebida. En ese caso sería el punto A. Entonces, en el punto A, fíjense ustedes que tenemos I sub 1, como aparece abajo, I sub 2, perdón, donde hay un nivel de combinación entre comida y bebida, pero al mismo tiempo hay un nivel de presupuesto B sub B. Es como que se juntan los dos elementos básicos, según Marshall, para que exista un nivel máximo de satisfacción del consumidor. Es decir, gastarse toda la plata y tenerla gastada en un nivel de combinación, en una curva de indiferencia, que tiene un nivel de consumo, de combinación de comida y bebida que a ustedes les generan una máxima satisfacción. Y tendríamos inclusive un punto C. A ver, preguntemos a alguien sobre el punto C. María Alejandra Quintero, María. Hola, profe. María, aquí dando frío, pero el conocimiento no se nos, ni siquiera se nos congela el conocimiento, María. Eh, pues, profe, yo creo que en el punto C ya se sobrepasaría, o sea, ahí se estaría endeudando, porque ya sobrepasa las capacidades. El punto perfecto es el punto A. Bueno, perfecto entre comillas. Exactamente, María nos dice, mire, profe, si usted se da cuenta, efectivamente, digamos que acepta el 50% de lo que diría Marcial. María diría, mire, C pertenece a un nivel de combinación en el cual te genera, te genera satisfacción. Ahí se ve que todos los puntos sobre I sub 3, sobre la curva de indiferencia I sub 3, todos estos puntos, todos los que están acá, todos, te genera una combinación entre comida y bebida que te permite un nivel de satisfacción bueno, aceptable. Pero tú dices, profe, pero lo que pasa es que toca unir el sueño con la realidad. Y el sueño con la realidad me dice, mire, profe, el punto es el punto A, donde la curva de indiferencia se corta con el presupuesto. Es decir, donde mi presupuesto me alcanza para una combinación entre comida y bebida en una curva de indiferencia I sub 2. Lo que dijo Denis no es descabellado en la vida real, jóvenes. Es decir, que ustedes tengan un presupuesto de 100.000 pesos y salgan a la calle y se lo gasten todo con todos sus sueños, para más eso sería su máximo nivel de satisfacción, porque es decir, mire, cumplo mi sueño, por eso me gasto toda la plata. Pero muchas personas pensamos como Denis, podemos guardar una plática. Como se trata de microeconomía y de satisfacer al máximo su utilidad, su beneficio, su satisfacción al máximo, vamos a utilizar, por supuesto, el supuesto de Marshall, donde efectivamente el máximo nivel de satisfacción es donde su presupuesto se gasta todo y corta una de las curvas de indiferencia, cualquiera que ella sea. Denis, ¿quedó claro? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí viene diciendo otra cosa interesantísima, claro, y eso ya lo sabemos nosotros. Dice, mire, claro, usted busca un nivel de satisfacción
cuya curva de indiferencia pues esté más alejado del origen. Eso fue lo que hicimos. Llegamos ahí sus dos. Chuleado. Pero le dice, pilas, si usted quiere llevar esto a un supuesto de satisfacción según Marshall, mire a ver esa curva de las que usted está viendo ahí, cuál corta en ese punto. Pues es la I sub 2. Eso también ya lo dijimos. Y aquí venimos a otro supuesto, jóvenes, que en el siglo XXI se está revaluando mucho. Inclusive algunos economistas así lo han dicho. Sin embargo, en la clase de microeconomía, pues vamos a seguir con ese supuesto. Y es que el cliente, que el consumidor actúe racionalmente. Y actuar racionalmente es maximizar en el punto A. Que usted esté al máximo feliz en el punto A. ¿Qué es lo que se dice en el siglo XXI? Se dice, mire, no siempre las personas son felices hoy en día, inclusive generando ingresos o presupuestos. Hoy en día el actuar y generar satisfacción pasa, por ejemplo, por actuaciones a través de una ONG. Y eso explicaría por qué muchos de ustedes seguramente sus planes de vida cuando terminen la carrera van a decir, profe, no, me voy para el África, me voy a la ciudad de Nairobi porque voy a ayudar a Naciones Unidas con un programa. Yo le pregunto, oye, pero te van a pagar, no, profe, me dan los pasajes, me dan comida, bebida, eso sí, y en mi hoja de vida va a quedar que yo generé efectivamente este conocimiento en práctica. Y eso inclusive empresas para personas muy pobres en Nairobi. Pero yo digo, oiga, pero ¿qué pasó con el presupuesto eh, de Marshall que decía que usted gastaba toda su plata y su máximo nivel de satisfacción? Entonces, lo que pasa es que el consumir dinero versus elementos materiales, hoy en día en el siglo XXI no es lo único que genera satisfacción. Entonces, hoy en día digamos que esa racionalidad del consumidor, y lo vamos a ver inclusive con el empresario, ahora lo alcanzamos a ver, esa racionalidad entre el empresario y el consumidor, en el siglo XXI se está revaluando mucho. Y se está revaluando en función de que muchas de las actividades del ser humano hoy en día no pasan por tener dinero y tener elementos de tipo material alrededor. Sin embargo, vuelvo y les digo, en esta clase de microeconomía vamos a aceptar el supuesto de Alfred Marshall, donde el máximo nivel o su concepto de racionalidad máxima microeconómica es en el punto A. Bueno, efectivamente, entonces ahí dice, hombre, usted genera ahí efectivamente su relación entre renta y presupuesto. Y tenemos que irnos al punto óptimo desde el punto de vista matemático, pero es que eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? ¿Se acuerdan de eso? Jóvenes, Sí, señor. ¿cuál es esa pendiente, Andrea? Esa que acabas de ponerse 2 menos de 1. ¿Y te suena que está por ahí o no? Entre lo que puse por ahí arriba, Señor. ¿cierto que está en lo que pusimos ahí arriba? Fíjate, dice, en ese punto A, fíjate lo que está pasando tan curioso, Andrea. Dice, pilas, se van a encontrar la pendiente de la curva de indiferencia, que es delta de y sobre delta de su x, sobre la pendiente de la curva de presupuesto, que pues la podemos fijar de esta manera indudablemente, porque la podemos fijar pues, por precios, que es el precio del bien X sobre el precio del bien Y. Y como es una relación inversa, por eso va de valor negativo. Aquí en este punto A, dicho de otra manera, en este punto A, vamos a encontrar que la pendiente es igual para la curva de presupuesto I como para la curva de indiferencia I sub 2. Entonces vamos a encontrar que en el punto A, la pendiente, claro, ahí está exactamente igual. La pendiente es igual y matemáticamente también lo puedo expresar de esta manera. Vamos a ver de qué otra forma podemos observar este tema. Y veamos efectivamente que existe aquí un caso con una curva de presupuesto. Pero adicionalmente vamos a entender que esta relación del punto A, que es la que aceptamos, se puede modificar por algunos elementos que pueden pasar en el mercado hoy en día.
Veamos a ver. Tenemos efectivamente lo que acabamos de explicar, pero con otro ejemplo. En el eje X tenemos la cantidad de Pepsi, quantity of Pepsi, y en el eje, perdón, en el eje Y, quantity of Pepsi, y en el eje X, quantity of pizza. Y efectivamente nos vuelve a aparecer ese punto A, y nos vuelve a decir lo mismo que dijimos anteriormente, pero con menos números y menos letras a los alrededores. Y nos dice, mire, dése cuenta que donde la línea de presupuesto corta A, la pendiente es igual, es que ahí se ve. Sigue siendo esa I sub 2. Wow. Tenemos un mapa de indiferencia, tenemos un I sub 3, tenemos un I sub 1, y entendemos que a pesar que el punto de referencia nuestro es el origen, descartamos I sub 3 y I sub 1 por razones de subvaloración y sobrevaloración, efectivamente, del presupuesto. Entonces, el punto C, ya dijimos, lo rechazamos porque está por encima del presupuesto, y lo que tiene que ver con el punto B, lo rechazamos porque está por debajo de la línea de presupuesto, y como lo dijimos en esta clase, vamos a utilizar el supuesto de Alfred Marshall, que si un consumidor de una u otra manera eh, actúa racionalmente, hace la mejor racionalidad para él, su punto debe ser el punto A, donde consume todo el presupuesto y tiene un nivel óptimo de combinación, en este caso, entre Pepsi y pizza. Bueno, esos puntos, efectivamente, como ahí aparece señalado, es lo que se llama el óptimo. Entonces, ese punto A que fijamos anteriormente es el punto óptimo, donde las curvas de indiferencia se cortan con las curvas de presupuesto, y donde la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente a la curva de presupuesto. Se llama punto óptimo. ¡Wow! Esto ya es palabras mayores. Esto ya es palabras mayores. Vamos a ver, jóvenes, qué sucede en algunos casos en especial, como les había dicho hace 5 minutos. Pero para analizar esto vamos a empezar por la curva de presupuesto. Por eso yo les decía en alguna clase, jóvenes, que para entender estas clases tuvimos que haber entendido muy bien las otras clases anteriores. Y fíjense que estamos analizando un plano cartesiano, donde efectivamente continuamos con nuestros consumos, y en el eje Y aparece comida y en el eje X aparece bebida. Es decir, estamos buscando comprar bebida y comprar comida. Y nos dicen algo, oiga, ¿cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece a usted que, hombre, a pesar del COVID, a pesar de la situación en que estamos, a ustedes los van a contratar en Estados Unidos porque han hecho un trabajo de investigación muy bueno? Vimos que en microeconomía se fajaron y utilizaron supuestos racionales, y bueno, eso que no hicieron, desplazaron demandas, bueno, hicieron de todo. Y les tenemos una propuesta. Sabemos que estaban ganando $3,000 mensuales. Wow, eso es harto, ¿no? Para pesos colombianos eso es harto. Dólares está normal para vivir allá. Pues ahora les vamos a ofrecer subirle la renta por elementos de salarios en $1,000. Un repaso, porque yo sé que ustedes ya saben eso muy bien. Ustedes saben que ingreso igual a rentas, que los ingresos son aquellos que provienen de la producción, del sistema de producción de un país. ¿Recuerdan el primer diagrama que hicimos del efecto renta? Y decíamos que los ingresos que vienen de ahí pueden ser, por ejemplo, las comisiones, los más conocidos, los salarios. Muchos estudiantes, y como me pasó a mí en su momento, recibimos como estudiantes de nuestros padres las mesadas. Si tengo, por ejemplo, una máquina y la arriendo, puedo ganarme ahí los arriendos. Si tengo un local para arrendar y logro arrendarlo hoy en día, pues me gano el arriendo por el local, etcétera.
Digamos que mi ejemplo fue ese, pero ustedes en su cuaderno ojalá me pongan otro ejemplo diferente. Y en el ejemplo que yo puse fue un incremento de salarios porque les fue muy bien un trabajo de investigación que hicieron de micro. Y se averiguaron que ustedes estaban ganando $3.000, había ido ya muy bien a todos. Que así va a ser además, yo estoy seguro que así va a ser. Y en cambio de estarse ganando $3.000 al mes, les ofrecen ganarse $4.000 al mes. Cuando hay un desplazamiento por cuenta de la curva de presupuesto hacia la derecha, fíjense que con la pendiente igual, fíjense, la pendiente no ha cambiado. La pendiente, voy a poner eso, pues voy a poner la pendiente de la curva de presupuesto acá permanece constante. Simplemente le subieron a ustedes ahora el presupuesto de $3.000 a $4.000. Eso se llama el efecto ingreso. Algunos de ustedes en ejercicios que yo les había puesto me habían hablado de eso, pero pues ahora sí me entenderán porque yo no quería tratarlo, porque me había tocado pues explicar todas las clases del semestre para llegar a este efecto ingreso. Pues el efecto ingreso, en términos de la racionalidad del cliente, del consumidor, lo que me hace es que si me aumenta el ingreso, si me aumentan los ingresos, me genera un desplazamiento de la curva de presupuesto hacia la derecha, manteniendo la pendiente constante. ¿Pero por qué? Tenemos que volver a la racionalidad de Alfred Marshall, no se les olvide. Y Alfred Marshall dice, usted es feliz siempre y cuando se gaste todo su presupuesto en bienes que a ustedes lo hacen felices. En nuestro caso, los dos bienes por escoger fueron comida y fueron bebida. Pues efectivamente, aquí lo que sucedió, jóvenes, fue que le subieron a ustedes el presupuesto y se lo gastaron equitativamente en comida y en bebida. Por eso el desplazamiento efectivamente hacia la derecha. Y si se dan cuenta, esto es lo que se consumía inicialmente. Vamos a colocar por eso C sub 0, que es comida inicialmente. Y al generarle, por supuesto, el incremento en $1.000, ahora no consumen C sub 0, sino consumen C sub 1. O sea, se aumenta el consumo en comida. Se aumenta el consumo en comida. Y si se dan cuenta por este lado, se pasa lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos es bebida sub 0 y pasamos a bebida sub 1. Si se dan cuenta, bebida sub 0 a bebida sub 1. Lo mismo. Entonces, el aumentarse los $4.000 no solo aumentaron su consumo en comida, sino también en bebida. ¿De qué punto? De B sub 0 a B sub 1. Jóvenes, ¿hasta ahora está claro? Llámale a alguien, porque si no, esto aquí yo callado también ya hablando, es solamente el profe. Carlos Alberto Sandoval con los buenos días. Buenos días, profe. Carlos, ¿cómo va todo? Bien, profe, gracias. Carlos, se me cuida el fin de semana, ¿no? Sí, señor. Bueno, Carlos, quedó claro más o menos lo que hemos explicado, tal, el efecto y el punto anterior. Sí, profe. O sea, el punto óptimo quedó claro, ¿cierto? Bajo la racionalidad de Alfred Marshall. Sí, señor. Pero también entendiste, y te pregunto, ¿por qué algunos economistas dicen que ni los empresarios ni muchos clientes hoy en día, en el milenio, no actúan de manera racional? ¿Sí entendiste ese concepto? Sí, profe, pues, o sea, como que lo relacioné con el capitalismo salvaje. ¿Por qué? O sea, como que comprar y comprar y comprar y pues no, o sea, no hay como un punto de conciencia. Buen punto, Carlos. Pues fíjate que hay muchos economistas que vienen desde el año 2001, 2002. Yo leí los primeros escritos que ellos decían, oye, el racionalismo del consumidor y el empresario ya no apunta a consumir todo. De hecho, la felicidad de las personas deben pasar por otro tipo de actividades. Pero bueno, entendiste también por qué Alfred Marshall ve el punto óptimo en A, ¿no? Ujú. Carlos, ¿y entendiste el efecto ingreso o el efecto, o bueno, algunos lo llaman el efecto renta, es lo mismo? Carlos Alberto Sandoval, ¿qué pasaría con Carlos? Carlos, ¿me estás oyendo?
Andrea, Señor, es que creo que él tenía el micrófono abierto, pero se cerró, no sé. Andrea, tranquila. Ya le preguntaremos a ver qué fue lo que pasó. Ya, Eh, profe, ahora sí. Carlos, listo. Vale, Carlos. Estábamos hablando que efectivamente entendamos a Marshall en su razonamiento, pero entendamos también que en la vida real hoy en día, como lo dicen algunos economistas, la racionalidad no pasa por ser consumidores enfermizos o que mi felicidad solamente pasa por consumir. Entendamos a Marshall, pero entendamos también el otro punto de vista. Carlos, ¿quedó claro el efecto renta? Sí, profe. Carlos, te pregunto, yo te pregunto y tú me dices lo que entendiste. Carlos, si aumenta la renta, como en nuestro ejemplo que fue por salarios, de $3.000 a $4.000, la línea de presupuesto con la opción de consumir dos bienes, ¿se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha y por qué? Pues yo creería que a la izquierda. O sea, algo así como esto, Carlos. Ponme atención, mira lo que me acabas de decir. Mira, te voy a dibujar lo que me acabas de decir. Estás viendo el gráfico, ¿cierto, Carlos? Sí, señor. Mira lo que me acabas de decir. Bueno, digamos que es la misma pendiente. Entonces tú dices, no, que no se desplace a la derecha, que se desplace a la izquierda. Que ya no consumamos este nivel C sub 0 de comida, sino este nivel C sub 2. Mira lo que me acabas de decir. Yo estoy actuando de acuerdo a tu razonamiento. No, no, entonces es al revés. Y que ya no beba yo B sub 0, sino beba B sub 2. O sea, mucho menor. ¿Tú crees que ese hubiera sido el razonamiento de Marshall? No, ¿Por qué no? porque ¿Qué piensa pues Marshall? diría yo que pues que el punto racional, o sea, como que lo que Sí. estábamos hablando del punto A, por decirlo así, Ajá. que el punto A sería como lo ideal y pues ya que si se aumentaron los ingresos, pues el punto A se va a mover. Pero bueno, digamos que aquí estamos analizando otra vez nomás el efecto ingreso con la línea de presupuesto. Tú me dices el punto A. Bueno, aquí no está la línea de diferencia, simplemente está el presupuesto. Pensemos como Marshall. Si tú fueras Marshall y te aumentaran tus ingresos en $1.000, ¿guardarías esa platica o te la gastarías en comida y en bebida? Pues si yo fuera, o sea, la gastaría. Si fueras Marshall, la gastarías, ¿cierto? Esa es la Sí, racionalidad de Marshall, Carlos. Esa es. Para él, ese ingreso adicional se consume y te da mayor satisfacción consumir más comida y más bebida. Entonces, la respuesta es esa. El desplazamiento es hacia la derecha. Bueno, Carlos, hacia la derecha, ok, profe. pero bajo el racionamiento de Marshall. Bueno, ahí estamos bien, Carlos. Entonces, eso implica varias cosas, jóvenes. Estamos en un efecto renta o efecto ingreso, como lo quieran decir. Y estamos en un ejemplo donde aumentan ustedes sus ingresos. Ese fue el que puso el profe. Ojalá ustedes lo hagan diferente en su casa o en su sitio de trabajo. Yo lo puse en dólares. Mi ejemplo estaba así de $3.000 a $4.000 por cuestiones de trabajo e investigación. Imagínense lo que se le ocurrió al profe. Y entonces, ya no tenemos que hacer una igualdad cuando la línea de presupuesto dependía de $3.000. No, ya no tendríamos que hacer una línea de presupuesto e igualarla matemáticamente a $3.000 porque efectivamente nos incrementaron en $1.000. Ahora tenemos nuestra línea de presupuesto y la vamos a igualar al incremento que fue de $4.000. ¿Para qué? Pues para saber cuánto consumo de X y cuánto consumo de Y. Entonces, ustedes ya manejan esto súper bien porque fue el ejercicio que, como Andrea bien nos hacía ver, pues efectivamente fue el ejercicio que hicimos anteriormente. Tenemos entonces que si el presupuesto aumentó a $4.000, $4.000 es igual a la, en minúscula, ¿no? A la cantidad de X que yo consumo por el precio de X más la cantidad de Y que yo consumo por el precio de Y. Esa es la opción 1. Y
si yo quiero saber cuánto eso equivale de Y y de X, simple y llanamente, y ustedes lo saben, tengo que sustituir. ¿Cómo hago para sustituir, profe? Eso que a mí se me olvidó, profe, es que usted como habla a veces y se enreda o no le entiendo demasiado microeconomía en esa cabeza. Pues mire, hay una opción 1, ¿cierto? ¿Cuál es la opción 1? Haga de cuenta que X es igual a 0. Ah, o sea que vamos a hallar a Y, sí. O sea que si despejamos desde 4000, vamos a hallar efectivamente el punto de Y. Qué pena. Este punto que es Y. Este no, sino este punto de Y. Vamos a hallar este punto. Entonces ustedes, normalmente esto ya debe tener un precio. El precio que ustedes le pongan inicialmente. Aquí ya lo tenían. Y aquí al despejar, efectivamente le dio 400 kilogramos. De hecho, despejando los 400 kilogramos también me da efectivamente el precio. Entonces, 400 kilogramos, ¿cómo surgió? Cuando X vale 0, con el precio que seguramente nos dieron inicialmente, y lo multiplicamos por la cantidad de Y, que es la que queremos saber. Y esa cantidad de Y me dio 4000 kilogramos. No se preocupe, siempre en cada ejercicio, yo se los dije desde el ejercicio pasado, uno da los precios. ¿Por qué da los precios? Porque se supone que ustedes han estudiado previamente el mercado, porque el mercado da los precios, son mercados transparentes. Ya sabemos que implica una competencia de esta naturaleza, donde existe la información de los precios, o sea, no hay problema sobre eso, no hay problema. Ya tengo yo los precios y ya sé que previamente los tuvimos en este ejercicio, simplemente que yo quería demostrarles ¿de dónde sale este valor de 400 kilogramos? Aquí ya simplemente despejaron, entendiendo que el consumo de X era igual a 0, lo multiplicamos por el precio de X, más la cantidad de Y que es la que quiero obtener, y el precio seguramente que ellos tenían ya de mercado de Y. ¿Eso cuánto les dio? Les dio 400 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me gastara todos los $4000 en comida, podría comprar 400 kilogramos. ¿Cómo haría con el segundo caso? O sea, ahora sí, qué pena, ahora sí vamos a entrar acá al punto donde se corta con el eje X, que sería este que está acá. Lo mismo, entonces ustedes dicen, ah, ¿es cuando Y es igual a 0? Sí, es cuando Y es igual a 0. Entonces, con el precio de Y no importa, igual a 4000 igual a la cantidad de X, que es la que queremos por el precio de X, que seguramente ellos ya lo tenían, que lo dieron de mercado. Y eso les dio 200 litros. Eso les dio 200 litros. Entonces, como ya tengo cuánto consumiría de comida sin gastar toda la plata en comida y cuánto en bebida, simplemente uno los dos puntos y al unirlos me da la línea de presupuesto. Y efectivamente lo que estamos diciendo es que tenía una línea de presupuesto inicial de 3000. Aquí era cuando existían los $3000. Que también, la línea de los $3000 ustedes también ya la obtuvieron, despejando. Entonces ya no despejaron con 4000, sino con 3000. Y aquí les dio la cantidad de comida, aquí les dio la cantidad de bebida y trazaron la línea de punticos rojos. Esa era la línea de presupuesto original. Cuando le subieron a $4000, entonces hubo un desplazamiento hacia la derecha de la curva de presupuesto, facilitándoles o dándoles la opción de mayor comida. Eso es el efecto renta. Por supuesto que puede pasar como dijo Carlos, pero para que eso suceda puede pasar y digan, no, miren, ¿saben qué? Muy bueno su trabajo y todo, pero por temas de COVID ya no les vamos a pagar, qué pena. No les podemos pagar ya los $3000 que estamos pagando si nos ofrecemos $2000. Y uno con esta escasez de trabajo, pues uno ya no se pone a regatear, dice, no, pues claro, páseme a mí ese trabajo. Si el caso fuera que cayera el presupuesto, seguramente Carlos, tendríamos ahora sí lo que dice Carlos, que es un desplazamiento de la curva de presupuesto hacia abajo. Y sería, por supuesto, un caso en el cual, por ejemplo, la renta pasara de $3000 a $2000 mensuales. Carlos, ¿quedó claro? Carlos Alberto. Carlos Alberto Sandoval Herrera. Qué raro, Sí, profe. Sí, pues, ahora sí quedó claro en qué caso disminuiría o se desplazaría hacia abajo la línea de presupuesto. ahora sí ya. Listo, Carlos. Bueno, entonces ya con eso claro. Sigamos, Carlos. Ya quedó claro el efecto renta. Listo. Entonces ya entendemos lo que es el efecto renta.
ya no hay problema. O efecto ingreso. Y ya sabemos que si el efecto de renta implica un incremento de la renta, me va a pasar la línea de presupuesto, se va a aumentar la línea de presupuesto y se va a desplazar hacia la derecha. Hacia la derecha. Que si lo que va a suceder es que la línea de presupuesto disminuye, entonces, por cuenta de caída de la renta, lo que vamos a ver es que efectivamente el presupuesto disminuye y la línea de presupuesto se nos desplaza hacia la izquierda. Yo creo que ahí quedó clarín, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. El efecto renta quedó súper. Jóvenes, pero ¿qué tal ceteris paribus que lo que cambie sea el precio? El precio de uno de los bienes que yo quiero. Sigue siendo para mí la combinación perfecta entre la comida y la bebida. Pero ¿qué tal si sube o baja un precio y el otro permanece constante? Ceteris paribus, ¿no? ¿Qué tal, jóvenes? Y en este caso, desen cuenta ustedes que sucede algo muy curioso. Los precios de las comidas varían. El precio de la comida varía. Pero, ¿cuánto sería el precio de la comida? ¿Cuál sería el precio de la comida? ¿Sería que va a cambiar hacia arriba? ¿Será que va a aumentar el precio de la comida? ¿Será que va a disminuir el precio de la comida? Entendiendo que el presupuesto permanece constante. Entendiendo que el presupuesto permanece constante. Y me vengo yo a algo que dijimos en el slash anterior. Y decíamos, ojo, la pendiente de la curva de indiferencias delta y eso delta, entendísimo. Pero la pendiente de la curva de presupuestos es la relación entre los precios. O sea que sí. Bueno, y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Y como para qué hacemos ese comentario? Para entender, antes de repasar lo que es el punto óptimo, que efectivamente, si uno de los precios de los bienes que aparecen en su plano cartesiano y que al combinarlo le generan un nivel de satisfacción, o como en este caso, son dos bienes en los cuales ustedes pueden gastar su plata. Si cambian los precios, cambia la pendiente de la curva de presupuesto entonces. La relación PX, PY cambia. O sea que aquí en el primer punto el efecto renta no cambia. No, la pendiente aquí permanece constante. ¿Y por qué? Porque la relación de precios permanece constante. Aquí no varió el precio, aquí varió fue la renta. Y aquí abajo, aquí sí varían los precios. Aquí varía el precio de la comida. Ese es el precio que va a variar. Y si varía el precio de la comida, efectivamente vamos a decir que la pendiente de la curva de presupuesto va a variar. Va a crear una modificación. Miremos a ver gráficamente y microeconómicamente si esto que está planteando su profesor teóricamente en la práctica funciona. Entonces dice, ojo, la pendiente varía. ¿Por qué? Porque varió la relación de precios. ¿Y por qué varió la variación de precios? Porque en este caso variamos el precio de la comida. Bueno, listo, está bien. Entonces, parece ser que antes el precio de la comida valía el kilogramo a $10. Ven ustedes. Y que ahora ya no varía, ya no vale $10, sino que vale $15. O sea que ceteris paribus, los precios del precio de la comida variaron de $10 el kilogramo a $15 el kilogramo. Bueno, listo. Y entonces, pues hombre, yo iría, por lo que estoy viendo, lo que va a cambiar no es el punto sobre el eje X o sobre la bebida. Lo que va a cambiar es el punto sobre el eje Y o sobre la comida. Caramba, y entonces, ¿cómo despejamos esto? Pues hombre,
En ese caso, si usted no varió el precio de X, que en este caso era la bebida, yo le diría a usted, déjelo constante. Este vértice permanece igual, déjelo constante. Lo que varió fue el precio de la comida. Ah, entonces tengo que despejar el peso Y. Sí, señor. Entonces, miremos a ver. Y multiplicado por peso Y igual al presupuesto. Perfecto. Entonces aquí, miremos a ver. El presupuesto era el original, que era $3.000. Aquí está. Y. Eso es lo que usted quiere saber, hombre. Ah, listo. Y peso Y, recuerda, el peso Y ahora pasó, fue a $15. Ah, listo. Entonces, ¿qué está multiplicando? ¿Qué hago? ¿Lo paso a dividir? Sí, páselo al denominador. Wow, tenaz, ¿no? ¿Y esto cómo será entonces? Pues hombre, si eso es así, la respuesta que le va a dar ahora a usted es que usted ahora va a consumir al despejar y hacer las sumas y las restas 200. Y como la comida está en kilogramos, son 200 kilogramos. Analicemos varios elementos aquí de lo que es el efecto precio. El efecto precio, yo lo repito, es un efecto que se genera por una de la variación de los bienes que al combinar le genera la posibilidad de gastarse todo el presupuesto. En este caso, comida y bebida. Bebida dejó su precio constante. De hecho, dijimos ceteris paribus el precio de la comida. Ah, listo. ¿Subió o bajó? Subió. ¿Cuánto subió? Pasó de 10 kilogramos. Perdón, pasó de $10 el kilogramo a $15 el kilogramo. Ahí aumentó el precio. Listo. ¿Usted cree que yo debo cambiar el vértice sobre el eje X? No, hombre, porque es que X no varió sus precios. ¿De comida? Ah, bueno, pues muy fácil. Usted coja otra vez su línea de presupuesto. Coja su línea de presupuesto. Ya la tiene clara. Ya usted ya sabe qué es lo que tiene que despejar y qué permanece constante. Se lo voy a repetir en todo caso. ¿Qué permanece constante? Hombre, permanece constante la bebida. Ni el precio varió, ni la cantidad varió. No se meta con eso. Lo que sí vemos fue que variaron los precios de la comida. Entonces, despeje la nueva cantidad de comida. Listo. Entonces, línea de presupuesto. Y igual a 0 por peso X por permanece constante. Y vamos a ver el vértice sobre el eje Y. Entonces, póngale valor de 0 a X más Y, que es la cantidad, por peso Y. ¿Qué valores tiene? Pues yo acá tengo el presupuesto, chuleado. Tengo el precio. Ah, entonces mire lo que le quedó libre. Y, o sea, el nuevo vértice que usted tiene que encontrar acá. Y eso me da simplemente, como dice ahí, el presupuesto sobre peso Y es igual a la cantidad de Y, en minúscula. Y al despejar, pues yo le pongo valores. ¿Cuánto es el presupuesto? Hombre, si es el original, yo diría que 3.000. Y el precio de Y, pues hombre, pasó de $10 el kilogramo a $15 el kilogramo. Ah, sobre 15. Igual a que, pues, usted quiere saber este nuevo vértice, ¿cierto? Sí, entonces póngale Y. ¿Y eso cuánto le dio? Me dio 200. Y las unidades de peso que tiene la comida, ¿cuánto es? Kilogramos. Entonces da 200 kilogramos. Ahora sí entendemos esta flecha que se extendió azul. Y es la que dice, mire, todo esto explica este valor de 200 kilogramos. Bueno, Juanes, ya entendimos el efecto renta y ya entendimos el efecto de precio. Pero yo quiero preguntarle a alguien acá. No me quedo aquí con estas calladas. Juan Miguel Ángel Sáenz. Miguel, Sí, profe. Miguel, ¿cómo le fue? ¿Sí entendimos? ¿Cómo estuvo ese ejemplo ahí con comida y bebida? Sí, profe, estuvo bien. Sí, sí lo entendí. Gracias, Miguel. Pero, Miguel,
te voy a hacer algunas preguntas y tú me respondes de acuerdo a lo que entendiste. Bueno, Bueno, ¿en qué se diferencia el efecto renta del efecto precio? pues bueno, que en el efecto renta lo que varía, digamos, digamos, en ese caso varió fue lo de un salario, ¿sí? Lo del salario también puede Renta. variar. La El renta, efecto exacto. renta, y perdón que te corte, pues varía la renta. ¿Qué tipos de renta hay según lo que hemos visto en las clases pasadas? ¿Qué tipos de Entonces, renta hay? está el salario, está, está la... ¿Qué más puede haber? ¿Qué otras rentas hay en la economía? ¿Qué otras rentas tienes tú? Uy, eso lo vimos hace. eh, Mire que el perro se va a poner bravo si usted no responde, hombre. profe, pues también los arriendos. eh, Vamos a ayudarle a Miguel porque está en un encuentro hombre-perro impresionante. Juan Laura Viviana Riaño, con los buenos días. Buenos días, profe. Laura, ¿recuerdas qué tipos de rentas hay o ingresos en la economía? Pues están las comisiones, los arriendos, el salario, no sé. Si tú tienes un capital y lo prestas, ¿qué tipo de ingreso te genera? Los préstamos también, ¿sí? Los Pero intereses. los intereses, ¿cierto? Ok. Bueno, te hago la misma pregunta que le hice a Miguel. ¿Qué diferencia hay entre el efecto renta y el efecto precio? Bueno, pues por lo que entendí, no sé si estoy mal, lo que varía en el efecto renta, pues esos son los ingresos que tiene el consumidor, y en el efecto precio, lo que varía es el precio que tienen los productos, ¿no? Los productos que yo escogí para comprar, ¿cierto, Sí, Laura? señor. Sí, señor. Perfecto. Hasta ahí bien. Laura, fíjate que en el efecto renta, la línea de presupuesto no cambia su pendiente. Sigue con la misma inclinación, ¿sí te das cuenta? Sí, señor. ¿Por qué razón? Excelente pregunta. Porque simplemente se hace un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Pues supongo que los otros valores no cambian como tal, Laura, señor. ¿cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? Fíjate que me volví. ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia? ¿Te acuerdas? Delta de Mm, Y sobre qué. Sobre delta de X. Esa es la pendiente. Bueno, ¿y cuál es la pendiente de la curva de presupuesto? La Del relación de precio, qué. de los precios. Exactamente, la relación de los precios, ¿sí ves? Entonces, ahora sí me puedes explicar todavía mejor. ¿Por qué en el efecto precio cambia la pendiente de la línea de presupuesto? Porque los precios variaron, ¿no? Exacto, exacto. Eso es todo. O sea, de entrada ya sabemos que la pendiente no va a ser igual. ¿Listo? Bueno, otra pregunta, Laura. Fíjate que aquí parece ser, según el ejemplo, subió el precio de la comida por kilogramo. ¿Sí te diste cuánto subió? Subió $5. $5, ¿cierto? Bueno, te pregunto, ¿el precio de la bebida cambió el precio? Valga la redundancia mi pregunta. ¿La bebida cambió el precio o no? No, la bebida no. No, ceteris paribus, ¿cierto? Fue el precio de la comida. Bueno, mira que en la gráfica, Laura, la curva de presupuesto se contrae hacia la izquierda. ¿Te diste cuenta en la gráfica si la curva de presupuesto se contrae hacia la izquierda sobre el eje Y o sobre el eje X? En la del efecto precio, ¿sí, profe? Sí, Sobre el eje Y, porque cambias el precio de la comida, no de la bebida. claro, exactamente. Y eso microeconómicamente lo que quiere decir es que ceteris paribus, al subir el precio de la comida con el mismo presupuesto, ahora consumes más o menos comida. Eso se consume. Uy. Se supone que la inicial es la de rojito, profe. La gráfica.
Mira la gráfica y verás. Mira, exactamente. Fíjate que inicialmente, si te gastaras toda la plata, Laura, si te gastaras toda la plata, te consumirías esto de comida. ¿Sí te estás dando cuenta? Sí, sí, señor. Y al subir el precio, dices, no, pues si me consumo toda la plata ahora en comida, pues ahora consumes más o menos comida. Menos comida. Menos comida. Exactamente. Entonces, lo que yo hago ahora para encontrar mi línea de presupuesto gráficamente es unir esos 200 kilogramos a los 150 litros. Trazo mi línea y ahí me queda la nueva línea de presupuesto. ¿Cambio de pendiente o no cambio de pendiente? Sí, sí cambió. ¿Por qué cambio de pendiente? Porque variaron los precios. Exactamente. ¿Cuál aumentó los precios? El de comida, profe. Quiere decir que ahora si te gastaras toda la plata en comida, ¿comprarías más o menos comida? Si fuera toda la plata, o sea, en este punto sería menos comida porque se le subió el precio. Exactamente. Si te gastaras ahora toda la plata, eso es todo lo que aprendimos. Ya entendimos entonces, Laura, el efecto renta y el efecto precio. Laura, ¿quedó claro? Sí, señor. Bueno. La parte de matemáticas, eso ustedes vuelan, eso ya hicieron ejercicios, yo no me voy a detener ahí. Veamos a ver qué hay acá. Wow, ¿qué es esto? Tenemos una línea de presupuesto original, que es esa que estamos viendo ahí, con una curva de indiferencia y sub 1. Ya sabemos que de acuerdo al planteamiento y racionalidad de Marshall, las personas se gastan toda la plata en consumir sus bienes de acuerdo a la relación entre curva de indiferencia y presupuesto. Pero miren lo que les dice. Wow. Hay un crecimiento, hay un desplazamiento de la curva de presupuesto. Vamos a ver. Sí, señores. Y este es el nuevo o la nueva línea de presupuesto. Muy bien. Bueno. ¿Será que va a subir el consumo en Pisa? Vamos a ver. Este es el nuevo punto donde una línea de presupuesto que ya sabemos por qué se desplaza hacia la derecha genera un nuevo punto óptimo y se encuentra con una curva de indiferencia más alta que I-1 y se llama I-2. Es decir, se aumenta más el consumo de Pepsi, se aumenta más el consumo de pizza y se crea un nuevo punto óptimo. Efectivamente lo que les acabo de decir. Yo creo que quedó claro o no. Démosle a alguien porque no decía que yo vaya a mucha velocidad y profe, no entendí. A ver, veamos a ver. Alguien que no haya hablado aquí. Joven Brian Nicolás Castañeda. Joven Brian. Sí, señor, profe. Brian, acabamos de hacer un ejercicio matemático y microeconómico y hasta visual, gráfico, de lo que significa el efecto ingreso. ¿Listo? Sí, señor. En esta última gráfica lo que hicimos fue que le metimos una curva de indiferencia. No hicimos más. Y nos dimos cuenta que en el nuevo óptimo, en el nuevo punto óptimo, ¿qué sucede? ¿Te llamó la atención algo? Pues que aumenta el consumo de Pepsi y el consumo de pizza. Exactamente. Entonces, en resumidas cuentas, primero vimos qué pasaba con las líneas de presupuesto, pero lo que acaba de decir Brian es verdad. Este es el óptimo inicial y este es el óptimo secundario. Por un efecto renta positivo, entonces, ¿por qué puede ser efecto renta? Bueno, por intereses, porque si soy dueño de capital, pues me dan intereses. Por arriendos, porque si soy dueño de una bodega, pues me pagan arriendo. Por mesada, porque mis padres, gracias a Dios, tienen trabajo y les subieron los ingresos y él quiere subirme un poquito más. Y yo que me hace falta. Por mesada. Y por supuesto, esto se escribe en inglés. Wash, salarios. ¿Por qué me aumentaron o porque le aumentaron en la casa los salarios? Por cualquiera de estas razones, la línea de presupuesto se desplazó de esta línea azul a esta línea, que es una línea como marrón. Listo. Y se pasó de un punto A inicial óptimo a un punto B. ¿Dónde qué? Donde nos dimos cuenta que ahora
no es la curva de indiferencia I sub 1 la que corta la línea de presupuesto, sino una línea de presupuesto de indiferencia I sub 2. ¿Cuál es la diferencia? Que si se dan cuenta, en I sub 1, el nivel de Pepsi y el nivel de Pisa era este de consumo, y lo estoy marcando en rojo. Y ahora en el nuevo punto aumenta toda esta posibilidad de consumirnos todo esto más, tanto de Pepsi como, por supuesto, este pedacito de Pisa. Bueno, muy bien. Yo creo que quedó claro. Efectivamente, este es el efecto renta. Sobra decir que al revés, ¿no? Sobra decir que al revés, jóvenes. Bueno. ¿Y qué pasa con los bienes Giffen? ¿Qué pasa? ¿Qué es un bien Giffen? Primero repasemos eso. ¿Qué es un servicio Giffen? ¿A qué debe su nombre? Señor Robert Giffen, por ahí que se enloqueció. Joven Andrea Ricaute López. Con los buenos días. Hola, profe, no. No he escuchado la verdad eso de Giffen. No, no. ¿No hemos visto los bienes Giffen en la clase? Auxilio. Carlos Alberto Sandoval, démosle la mano a Andrea, a ver. Carlos. Pues, profe, lo que me acuerdo de que es un bien given es que, bueno, son ciertos bienes que tienen una pendiente positiva y que van como en contra de la demanda. Creo que era algo así. Lo que me acuerdo del... Vamos a ver. Yo voy dibujando y te voy haciendo preguntas. Tenemos que hacer un plano cartesiano diferente. Hagámoslo aquí al lado. Entonces, tin, tin, tin. Pero un plano cartesiano donde los vértices no van a ser bienes. Recuerda, sino para una función de demanda, el vértice Y, ¿qué variable va? ¿El precio o la cantidad? Para una función de demanda. Ah, Carlos. Vamos a decir que se les olvidó esto, porque vamos a preocupar. El precio, profe. El precio, efectivamente. El precio va en el eje Y, cuando estamos haciendo una función de demanda. Y por supuesto, pues Q en el eje X. Listo. Y aquí es el origen. Vamos a sacar una función de demanda. Y decíamos, oiga, estos bienes tienen una cosa rarísima. Las funciones normalmente, las funciones de demanda normal, pues deberían ser negativas, ¿cierto? O, Carlos, debería ser algo así como esto, mira. Esto es una función de demanda normal. ¿Y qué quiere decir eso? Que si sube el precio, baja la cantidad. Y viceversa, que si sube el precio, la cantidad pues disminuye. Entonces tenemos una situación punto A y punto B. Esto en el caso de que estemos hablando de un bien o un servicio o un insumo inclusive normal. Que si suben los precios, por supuesto, disminuyen las cantidades demandadas. Eso pasa normalmente. Pero ¿qué tal, Carlos, si hacemos este dibujo? Mire. Miren lo que va a pasar aquí, Carlos. Esto se supone que es precio. Esto es cantidad. Carlos, esto es el origen. Y me sale una función de demanda así, Carlos. ¿Qué es esto? Ya no es una pendiente negativa, ya es una pendiente de tipo positivo. Matemáticamente, ¿qué quiere decir eso, Carlos? Que la pendiente sea positiva. Que si aumentamos el precio, la demanda también va a aumentar. Imagínense, lo que está diciendo Carlos es perfecto. Así es. Entonces, miren lo que pasa. Carlos nos está diciendo esto. Mire, profesor, es rarísimo, pero puede pasar. Lo que tenemos es un precio sub cero con un punto sub A aquí. Y aquí una cantidad sub cero. Sí, profe. Aquí es cantidad sub cero. Ah, mierda. Cantidad sub cero. Oh, no me deja igual. Bueno, cantidad sub cero. Y aquí tenemos poco choque, profe, claro. Entonces que estamos repasando P1 y tenemos aquí una cantidad sub. Y sube el precio, fíjense, sube el precio. Y yo lo que estoy viendo es que todo esto aumentó la cantidad. Todo esto aumentó la cantidad. Todo esto aumentó. Habrá bienes en que ustedes digan, uy, qué chévere, yo los precios voy a comprar más. Uy, ¿qué pasó acá? Denme un segundo que se me movió todo esto acá.
Momento, por favor. A ver, ¿dónde están los bienes Giffen? Tengo un segundo que se me perdió mi slash. Wow, ¿qué pasó aquí? Qué pena con ustedes que aquí hubo un salto, pero inesperado, además de las gráficas. A ver, un momentico. Ponemos esto acá. Ah, aquí está. Listo. Bien, Giffen. Listo. Entonces, Carlos, mire esto. Entonces, ¿habrá bienes en que le suben a uno los precios y uno córrale a comprar? Sí, profe, pues acá tengo como un ejemplo. Sí, a ver, dígamelo. El pan, ¿Cuál es, Carlos? el pan, que el pan de panadería de 200 pesos. Pero tú sabes que en la microeconomía es muy importante y ojalá tengan en cuenta eso para el trabajo final. El sitio, la coyuntura, lo que está pasando en ese momento. O sea, los mercados jamás son ajenos a su sitio físico y a la coyuntura que está viviendo la microeconomía en ese momento. Entonces, ¿el pan dónde? Porque es que eso sí me dejó usted, mejor dicho, una pieza. Qué pan en Bueno, Bogotá o en dónde están subiendo el precio y la gente está comprando más? supongamos que en la panadería del Éxito, de la 170. Listo. A ver, explíqueme ahí cómo es eso. Entonces, por ejemplo, o sea, si aquí en P-Sub-0, el precio de P-Sub-0, supongamos que es a 300 pesos la unidad y Ya. se venden 300 unidades. ¿Y Entonces, qué? si yo subo, 300. Listo. Y pongamos si aquí yo pan. subo el precio a 500, Sí. o sea, me va a decir que ya no se van a vender las 300 unidades, sino perfectamente se pueden vender 600 unidades del mismo pan. Bueno, perfecto, le acepto. Pero, ¿por qué es un bien GIF en el pan en el éxito? O sea, ¿eso realmente sucede, Carlos? ¿O de qué se trata esto, Carlos? Porque la idea es que esta clase se aplica cosas al mercado colombiano real o al mercado mundial real. ¿Realmente el Pues pan en el éxito es un bien Giffen, Carlos? Se la juega, vamos allá y nos encontramos y me dice, profe, mire, aquí sube y eso aquí la gente no hace sino comprar cada vez que sube. Espérate a ver, Carlos, que creo que te van a complementar. Bueno, joven Andrea Ricaute López. Pero pues yo creo que va más relacionado digamos, comparándolo con otro bien que uno de pronto consuma. O sea, digamos, por ejemplo, carne y pescado. O sea, digamos carne de res, ¿sabes? Y sube el pescado, entonces de pronto yo compraría más pescado, pero porque me da más satisfacción. O sea, no sé, es como relacionándolo con esto que estamos viendo de la curva de... Qué pena que se me desapareció todo. Andrea, perdóname que te dejé hablando sola, perdóname. Es que se me desapareció el flash. Dame un segundo, Andrea, por favor, porque me parece que estás hablando y tu profe te corta y fuera de eso se desaparezcan las gráficas. Ya vamos para allá. Ay, no, es que yo no, este era el ejercicio. Es que entonces, ahora sí. Andrea, perdóname. Por favor, sigue con tu apreciación que me parece muy interesante. Sí, no, sí, pues, o sea, creo que ya lo dije como tal mi opinión. Es como que necesariamente estoy comparando dos productos o bueno, pues en este caso, en mi caso el ejemplo es con dos productos. Entonces para mí digamos que es mejor consumir pescado que consumir carne. Entonces, si digamos yo tengo un presupuesto y por X motivo subió el pescado, aún así yo preferiría comprar este pescado. No sé, sería pronto. Yo te lo acepto, pero te pregunto, ¿qué motivaría a la gente a pensar así para que lo aceptemos como bien Giffen? Ahí está la clave. Psicológicamente el consumidor que está pasando por la cabeza. Por ejemplo, te pregunto, Andrea, digamos que es una persona que tiene problemas de calcio, ¿sí? Ujú. Y el señor va donde el dietista. El médico le dice, mire, usted tiene problemas de generación de calcio. Usted me va a hacer una dieta de pescado. Pero médico, es que
mijo, pero es que si no come eso, pues yo no me imagino otro alimento que le genere tanto casi como el que yo necesito. Entonces, esa persona, por ejemplo, no sé, se me ocurre, esa persona se ve abocada que a pesar de que le suban el precio, se consuma mayor pescado. ¿Tú recuerdas de dónde viene el término Giffen, Andrea? No, profe, es que como te digo, no recuerdo haber visto eso. Preguntémosle a otra persona, ¿vale, Andrea? Preguntémosle a otra persona, no te preocupes. A ver, Miguel Ángel Sáenz, Miguel, ¿de dónde viene el término de bienes Giffen? No, profe, pues la verdad es la primera vez que lo escucho. Estoy Bueno, buscando. mientras que Miguel sigue buscando y me complementas con lo que tú encuentres lo que yo voy a decir. Bueno, si ves que con lo que encuentres podemos complementar lo que digamos. Jóvenes, imagínense que, y esto es real, ¿no? Un hecho tristemente real, en el último cuarto del siglo XIX, Irlanda pues tuvo problemas graves en materia de salud pública. Y su producto básico de la dieta era la papa. Y bueno, pues desafortunadamente por temas de salubridad la papa escaseó. Y la papa empezó a subir de precio. La gente no concebía comer un plato de comida sin papa. Lo cual les implicó que a medida que consumían, que subían los precios de la papa, seguían consumiendo más papa. Claro, eso llegó a un punto en que gran parte del presupuesto se les iba en consumir papa. Esos estudios que demostraron que habían bienes diferentes a los bienes normales, a los insumos reales, fueron producto de un estudio del señor Robert Giffen. Miguel, ¿qué encontraste? Sí, profe, pues encontré que se les da el nombre de bienes Giffen, pues debido a Alfred Marshall, que lo menciona pues en el libro de Principles of Economics. Exactamente. Entonces, sí, entonces lo menciona porque pues lo planteó un señor que se llama Robert Giffen. Exacto. Entonces, pues aquí entonces plantea el ejemplo que una vez aumentó el precio del pan que bueno, aumentando el precio del pan genera una pérdida de recursos en la familia de trabajadores y más pobres. Y entonces así provoca un aumento en la utilidad marginal del dinero. Y entonces, pues, entonces se aumentó el precio de la carne, ¿sí? Entonces había como los alimentos eran más caros. Entonces, siendo el pan, seguía siendo como el producto más barato, por decirlo así, entonces era a lo único que podía acceder esas familias en ese momento. Digamos que Marshall pone ese ejemplo porque Marshall retoma el estudio de Robert Giffen, ¿no? Y Marshall pues ya tenía sus modelos y utiliza los modelos que tiene él ya de oferta y demanda. Robert Giffen lo que trata de estudiar en Irlanda es pues esa triste realidad. Y es que hay bienes que por más que le suban el precio la gente sigue consumiendo por diferentes motivaciones psicológicas. En el caso de Giffen, ya les expliqué porque la papa era pues un bien de la canasta básica imprescindible. Pero entonces, estos bienes, jóvenes, lo importante porque si yo se lo llego a preguntar en el trabajo final, son aquellos bienes, servicios, insumos, que a pesar de que suban los precios, se sigue consumiendo más. Entonces, esos son los bienes, famosísimos bienes Giffen. Ahí lo importante, jóvenes, adicionalmente, es que ustedes me expliquen la motivación por la cual se genere esa relación precio-cantidad en una función de demanda con pendiente positiva. Es decir, sube el precio, sube la cantidad demandada. ¿Qué motivación psicológica está detrás de eso? Que no sea simplemente un elemento puramente matemático, sino que nos sirve también para explicar muchas de las situaciones que puedan estar pasando hoy en día en el mundo, hoy o mañana. Andrea Ricaute, Andrea, no sé si con esto te quedó claro. Sí, profe, mucho más claro, gracias. Listo.
Bueno, no, y Miguel que voló, él dijo, profe, yo tengo aquí todas esas herramientas de conocimiento. Miguel, cuéntame, ¿qué más encontraste? No, profe, pues tengo una pregunta. Digamos el ejemplo digamos que ahorita que salió el iPhone 12 y que le subieron los precios y que ahora viene sin cargador y todo eso, pero aún así la gente sigue comprando y hay países que apenas salió el celular se agotó de una vez. ¿Eso puede ser un ejemplo? Esa es una muy buena pregunta, Miguel, porque eso depende de la motivación. Ah, yo te explico. Esto puede ser por efecto renta, es decir, hay personas que al subirse de la renta prefieren comprar unos bienes y ya no otros. Entonces, antes compraban el Samsung y el Samsung dice, no, esa cosa tan horrible coreana, no, pero es que esto es lo máximo. Esto es lo máximo y qué chévere que todo el mundo sepa que yo tengo un iPhone, el último. Pues por efecto renta, tú puedes indudablemente, a medida que sube la renta, consumir más, pero dejas de consumir menos Samsung, por decir eso. Pues eso puede ser una motivación, Miguel. La otra que te lleva a consumir así puede ser por esnobismo. Hay personas que compran por moda, por demostrar que tienen más. Y así están quebrándose, así, o sea, no es por efecto renta, sino por mantener un estatus en la sociedad. Van y se compran ese raco celular y no tienen con qué pagar el arriendo. ¿De acuerdo? No es el caso, no es el caso, pero puede ser también por lo que se llama por efecto de precios relativos. Puede ser que el Apple suba, pero que el Samsung suba más. Entonces, usted diga, ah, no, sube el Apple, pero el Samsung estaba subiendo más. En el caso de los ejemplos nuestros, fíjate que los bienes Giffen tienen una condición muy importante, Miguel y Andrea y jóvenes. Los bienes Giffen sí son importantes para la vida, son importantes como bienes de primera necesidad, como bienes determinantes en su vida. Fíjense que los ejemplos que hemos dado son de bienes que marcan su vida, mientras que estos bienes, algunos lo llaman por eso bienes superiores, que son aquellos que al subirles a ustedes los ingresos, por razones de estatus, algunas veces hasta por razones de trabajo, Miguel. Hay personas que por tema de oficio y por estarse moviendo, les piden un muy buen celular para estar comunicados todo el tiempo, entonces por temas de oficio. Entonces vas a consumirlo más, ¿no? Pero si retomas nuevamente el caso nuestro del bien Giffen es más con bienes de primera necesidad. Entonces, si son bienes superiores, son bienes que están asociados a la renta, y si son bienes inferiores, también con la renta. Un bien inferior es aquel que reacciona inversamente al bien superior, es decir, sube la renta, el bien superior se consume más, pero el bien inferior deja de consumirse. Entonces es, por ejemplo, cuando ustedes les suben los ingresos y ya no compran aceite ordinario, sino todo el tiempo compran aceite de oliva. Cada vez que le suban más el salario, compran más aceite de oliva y consume menos aceite ordinario. En este caso, el bien superior sería el aceite de oliva y el bien inferior sería el aceite ordinario. Miguel, ¿cómo nos fue ahí? Sí, profe, ya, ¿Ya? ya, ya. Más Listo. claro. Ok, listo. Bueno, después de esta dialéctica del conocimiento microeconómico aplicable a la realidad, yo voy a hacer un ejercicio con ustedes. Miren, ya después ya explicamos todo. Tenemos una cantidad de un bien Pepsi, fíjense, y tenemos una cantidad de pizza originalmente con una línea de presupuesto. Parece ser que con esa línea de presupuesto, que la vamos a llamar, como está acá, línea AB, línea de presupuesto AB, se consumen 500 unidades de Pepsi y 100 unidades de pizza. Perfecto. Listo. Tenemos una curva de indiferencia original, que es la curva U1. Y por supuesto, un punto original óptimo, donde la curva de indiferencia se cruza con la curva de presupuesto. Hasta ahí todo bien. Pero dice, oiga, parece ser que sucedió esto. Yo les voy a dejar eso ahí para que le tomen fotos con el gráfico completo. Y después les digo qué es lo que voy a preguntar la próxima clase. Pasó esto, pasó esto. Les vamos a colocar esto, que esto sea situación 1,
y esta la vamos a llamar situación 2. La van a averiguar en inglés qué quiere decir eso, que es que a falling price of Pepsi rotates the budget constraint outward. El profe se pone aquí con trabalenguas también y todo. Pero ustedes se lo van a averiguar, son 6, 7 palabritas, se van a averiguar qué quiere decir eso. Y al pasar eso, ¡wow! ¡Qué cosa! Miren lo que acaba de pasar, jóvenes. La línea de presupuesto se subió, se cambió. Entonces, como decíamos con Laura, si la línea de presupuesto cambia, dependiente, Laura, es porque los precios de un bien cambió. Yo creo que yo y ustedes leería bien despacio este pedacito. Espera, ya les marco. Yo a ustedes leería bien despacito este pedazo. A falling the price of Pepsi, que es esa vaina. Parece que sucedió eso y eso provocó que ahora no se comprara 500 unidades de Pepsi, sino ahora se van a comprar 1000 unidades de Pepsi. Voy a quitar ese gráfico que está ahí, donde está haciendo todo, y de pronto yo los enredo más. Yo repito, tenemos esta situación. Listo. Listo. Lo pasamos a una situación 2. Entonces ya sabemos que tenemos una situación 1. La situación 1 es esta. Una situación con este presupuesto, con una curva en diferencia, se consume esto de Pepsi máximo. Si me consumo toda la plata, me consumo máximo estas unidades de Pepsi. Y si me consumo todo el presupuesto, me consumo todas estas unidades de pizza. Y este es el punto óptimo. Perfecto. Pero pasamos a una situación número 2. ¿Y qué me dice la situación número 2? Les digo yo, ojo, a mí me huele que la situación número 2 está en esta parte de la clave. Y sigo con la gráfica. ¿Sí? Parece ser que por eso que acabo de poner ahí en rojo, más el resto de lo que dice ahí en inglés, ahora no se van a consumir, si me consumiera todo el presupuesto, en 500 unidades de Pepsi, sino en 1000 unidades de Pepsi. Parece ser que fue eso lo que provocó eso. Y hay un nuevo presupuesto. Hay un nuevo presupuesto. Y ese nuevo presupuesto me trae una nueva curva en diferencia. Esta situación me genera un tema interesantísimo. Me desplaza el punto de equilibrio que estaba por acá. Punto de equilibrio que vamos a llamar A. Me lo desplaza a un punto de equilibrio que aquí arribita lo vamos a llamar B. Listo. Y me dice, vea, aparentemente al subir el presupuesto por la inclinación de la curva, como si hubiéramos movido la curva hacia arriba, la curva en diferencia, ahora ya el punto de equilibrio no es A, sino es B. ¿Qué produjo? Yo veo que estamos consumiendo más Pepsi y menos pizza. Ve tan raro. Y, hombre, cambiaron los precios. Cambiaron los precios a favor de Pepsi. Bueno, este es el nuevo punto, efectivamente. Aumenta el consumo de Pepsi y efectivamente pasó eso con la reducción de la pizza. Y al final yo les digo una pregunta, les digo, ¿esto corresponderá a un bien Giffen? ¿O esto es otra situación normal del mercado? ¿Esto corresponderá a un bien Giffen? ¿O esto corresponderá a una situación de mercado? Veamos a ver qué pasa. Y ahí vamos a dejar la clase, jóvenes. Ahí vamos a dejar la clase. Yo quiero que ustedes analicen esto en su casa, porque es bastante probable que el próximo jueves, a través de una nota, yo le pregunte a alguien de que me explique esto, qué fue lo que pasó, que me lo explique. Y que si esto sería un caso de un bien Giffen. Entonces tendría que estudiarse muy bien este caso y aprender bien qué es, o entender bien qué es un bien Giffen. Eso es una nota. Entonces vuelvo y repito, la próxima clase voy a pasar a alguien aquí al tablero, lo que iríamos al tablero. Le dejo esto para que lo entienda, está en inglés, como para que me lo traduzca en español y me lo explique. Eso sería la nota.
Pero aparte de eso le diría, eso que usted acaba de explicarme, ¿corresponde a un bien GIFE? Y ahí tendrían que decirme si sí o no. Joven Andrea Ricaurte López, ¿quedó claro el ejercicio para la próxima clase? Sí, señor. ¿Alguna duda, Andrea? Pues toca mirar. No, pues dime, no. Dime porque si no, grave. Grave porque después yo pregunto y pongo nota. Este es el momento de preguntarle al profesor, jóvenes. ¿Qué no quedó claro o qué quieres que repasemos, Andrea? Profe, ¿por qué? Es que porque ese punto B está ahí, porque no está, digamos, más hacia la derecha, no sé, como... Yo diría que tiene que ver con la pendiente. Pero eso es algo que tú tienes que averiguar. Espérate, lo volvemos a hacer. Date cuenta que aquí lo que cambia es la pendiente. ¿Sí te das cuenta? Aquí lo que cambia es la pendiente. Y no se te olvide que aquí la pendiente, en este punto que tú me acabas de señalar, a ver, pongámoslo acá. En este punto que tú me acabas de señalar, que ahora me salió con un color que solamente lo ve el profesor, en este punto de acá, que es donde cruza la pendiente, se supone, Andrea, y yo creo que ahí está el cuento. Aquí, delta de y sobre delta de x igual a menos p de x, que también se puede al revés, ¿no? Sobre p de y, p de x sobre p de y. Es decir, si la pendiente, porque aquí lo que cambió fue eso, si la pendiente de curva de presupuesto generó un nuevo punto, la respuesta está en la relación de las pendientes de la curva de presupuesto y de la curva en diferencia. Entonces, échense una repasadita, busquen, investiguen, y antes me dicen, no, profe, ¿cómo se le va a ocurrir? Eso no es un bien Giffen, por tal razón. Entonces, el tema está en tres cosas, Andrea y jóvenes. Primero, tienen que traducir este ejercicio. Yo de primeras haría eso. Traduzcan el ejercicio. O sea, ¿qué quiere decir AFAL Impress, por ejemplo? ¿Qué es eso de AFAL? Wow. ¿Qué quiere decir que AFAL Impress de Pepsi? Lo segundo, entender la situación, porque yo lo que estoy viendo es que cambió dependiente de la curva de presupuesto. Y yo diría que si cambió la curva de presupuesto, la pendiente de la curva de presupuesto cambió. Y efectivamente, los precios de uno de esos bienes cambió. Y lo tercero, que yo voy a preguntar fijo, Andrea, es, ¿esta es una situación que sería de bienes Giffen o no? ¿Y por qué? Esto que ustedes ahí ven dibujado con todos esos puntos y demás, y todas esas conclusiones finales, ¿sería esto equivaldrá a una situación en la cual efectivamente cambie la pendiente por precios o cambie la pendiente por curva en diferencia? O ambas, Andrea, o ambas, fíjate. Sí, profe, esa curva de indiferencia está, ¿cómo decir? Como de alguna forma paralela con la otra. O sea, se traslada equitativamente, ¿cierto? Casi, casi es por ahí, Andrea, casi, 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 pero fíjate algo, mira. La tangente acá del punto A, llamemos este punto A, ¿sí? La tangente de la curva en diferencia es la curva de presupuesto, AB, ¿sí? Y esa tiene una pendiente delta Y igual a menos peso X sobre peso Y. Tiene su propia pendiente, perfecto. ¿Por qué ahora en la curva B, perdón, en el punto B, la relación entre pendientes cambia? Porque eso realmente es lo que pasa. Fíjate que ya no es la pendiente, ni de la curva indiferencia es igual, ni de la curva de presupuesto. Ya cambian ambas pendientes. Ahí está la explicación. Desde lo matemático a lo microeconómico. Ahí le dejo esa pista. Y no se lo olvide la última pregunta, porque yo le voy a decir, oye Andrea, de pronto sabes, eres tú la que yo le voy a preguntar. Andrea, ¿y esto será para bienes Giffen o servicios Giffen? No, profe, pero ¿cómo se le ocurre preguntarme eso? Eso no es así. O, profe, claro, es que ahí se ve tal cosa. Entonces, fíjate que son tres preguntas en una. Una, traducir, aprender esas palabras en español para entender eso. Dos, después de traducido y entendido, ojalá aprendía las palabras en inglés.
¿Por qué se da ese movimiento de la curva de presupuesto y la curva de indiferencia del punto A al punto B? Y 3, esto se trata de un caso de bienes Giffen o de servicios Giffen, ¿sí o no y por qué? No más. ¿Listo, Andrea? Ok, profe. Bueno, Andrea. Listo, jóvenes. Por favor, cuídense mucho, consulten, busquen libros, consulten, pregunten. Esa pregunta de Andrea es muy pertinente. Yo me iría por el lado que yo le dije a ella, pero si ella busca otra solución, bueno, también. Lo importante es que me expliquen eso y al final si esto es bien o servicio que eso que está ahí. Jóvenes, gracias. Síganse cuidando muchísimo, por favor. No se descuiden. Piensen en sus familiares, en sus amigos, etcétera. ¿Listo? Entonces.